Vamos a orar para pedirle que nos guíe en este encuentro nuevamente. Señor, nuevamente invocamos tu presencia, invocamos, Señor, a tu Espíritu para darte primero gracias, como veníamos cantando, por Jesús. Gracias porque hoy, si queremos aprender, si queremos crecer, es porque el Espíritu Santo, Señor, tu regalo, es lo que nos ilumina y lo que nos enseña mucho más. Guíanos en este encuentro y bendecí a tu iglesia, Jesús. En tu nombre, amén. Hagamos un poquito de memoria. Fer habló hace 3 encuentros acerca de una base desde donde teníamos que estudiar lo que estábamos estudiando. Habló de enfocarse en la Biblia y enfatizar lo que la Biblia enfatiza, priorizar lo trascendente, lo eterno, y vivir una vida llena de esperanza. Después estuvo Dani hablando un mensaje de Hechos capítulo 4 sobre la obediencia y humildad y estar lejos del orgullo. Y Kevin la semana pasada nos dio un mensaje acerca de la urgencia y la responsabilidad de evangelizar en el contexto de su venida tan cercana, que es algo inminente, la venida de Cristo, que es aquello que nuclea todo lo que venimos estudiando este año. Y rápidamente ustedes recordarán cuál es, entre tantos versículos que hemos leído, aquello que nuclea todo esto. Y en general lo hemos utilizado en todos los mensajes Mateo capítulo 24, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acerca de la venida de Cristo. Vamos a ir rápido a Mateo 24. No lo vamos a leer completo, por amor al tiempo. Uno dice por amor al tiempo, pero como si uno sintiera amor por el tiempo, es como una expresión. Pero básicamente ustedes ya leyeron Mateo 24, así que ya saben todo lo que nos encontramos. Este momento que ya dijimos una vez, en el cual 3 de los discípulos se acercan a Jesús y querían saber ¿cuándo van a pasar estas cosas de tu reino? ¿Cuándo vas a venir sobre Jerusalén, que era lo que los judíos estaban esperando? ¿Cuándo va a suceder todo esto? Entonces Jesús les da algunas señales después de decir acerca del templo que iba a ser destruido. Da algunas señales, habla muchísimo de esto. Y cuando leemos el capítulo 24, muchas veces nos olvidamos que el capítulo que sigue después es el... Claramente. Y el capítulo 25, ¿cómo comienza? Dice de la siguiente manera el versículo 1 del capítulo 25. Y ahí es cuando Jesús responde la pregunta, parte de la respuesta, ¿no? Del capítulo 24 que ya leímos. Cuando le dicen, ¿cuándo va a suceder la señal y el fin del mundo? Y el 25 dice, el reino de los cielos será entonces, ¿no? Como diciendo, entonces, yo les decía, este conector con lo anterior, como 10 jóvenes solteras, yo estoy leyendo la NBI en este momento, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Vamos a leer rápidamente esta parábola, no nos vamos a detener en la parábola en sí, pero sí esto nos va a desencadenar en aquello que es el objeto de estudio de esta noche. Y dice así el versículo 1 del capítulo 25, dice así, vamos. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron.
A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrannos la puerta». «No las conozco», respondió él. «Por tanto», agregó Jesús, «manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Esta lectura muchas veces la hemos leído y es un poco compleja de entender si nosotros no nos vamos y no entendemos un poquito el contexto de cómo era una boda en aquel entonces. No sé si les ha pasado, pero si ustedes han ido a casamientos, van a encontrar que se encuentra en cada casamiento una costumbre distinta. Totalmente distinta. Yo tengo mi mamá que es de Mendoza, mi papá que es de Córdoba. En un lugar los mendocinos les encanta la fiesta. En otro lugar donde era mi papá de Córdoba, rara vez había fiesta. Uno se encuentra con culturas totalmente distintas. Y para que nosotros entendamos la parábola de las 10 vírgenes, vamos a estudiar un poquito, a desmenuzar un poquito esta parábola y un poquito del contexto de la época. Pero para esto, y vamos a leer un versículo que es lo que a mí me desencadenó todo este mensaje, quiero invitarlos a ir a un versículo que está en Efesios capítulo 1, versículo 18. Porque todo esto que les estoy diciendo es la introducción a lo que vamos a estudiar realmente. ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios 1, 18 bien fuerte y claro que se entienda? No sean vergonzosos, vamos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Muchas gracias. Una persona más en otra versión también. Vamos a leer 2 o 3 versiones. Muy lindo. ¿Alguna versión más que tengan? Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Hay una expresión acá que me llama mucho la atención. Y a mí cuando la leí me incomodó un poquito, no porque me moleste, sino porque no era lo que yo estaba acostumbrado a leer. Nos está hablando de que alumbre nuestro corazón para que podamos entender, dice Pablo a los Efesios, cuál es esa herencia que según estamos leyendo parece ser que la herencia somos nosotros, ¿no? Porque este versículo no habla de una herencia que vamos a recibir nosotros, sino que nosotros seríamos la herencia. Leo el contexto. En el versículo 15 hasta el 18. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido al Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido
que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Acá está el tema. Nosotros, ustedes, somos la rica y gloriosa herencia. ¿Cómo puede ser esto? Porque es un poco complejo. ¿Y qué tiene que ver esto con la venida de Cristo? La gloriosa herencia que somos nosotros para el Hijo. Es un poquito raro de entender. Gaby me miró con cara rara y yo estaba en la misma situación. Y para responder esta pregunta y para unirlo con el capítulo 25 que leímos de la parábola, voy a agarrar un concepto, en realidad varios conceptos que la Biblia constantemente llama. La Biblia habla siempre de bodas, la Biblia habla siempre de un banquete, de una novia, de un matrimonio. Y para entenderlo, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que todas las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Una de las cosas creadas por Dios en Génesis capítulo 2, versículos 23, ¿qué es? Pueden ir a sus Biblias. ¿Alguien que arriesgue? 22 y 23. Y 24, perdón. Algo que Dios creó y que continúa hasta el día de hoy. Claro. El matrimonio no es un consenso social, no es un invento del sistema Estado-nación. No es un fenómeno social. El matrimonio es instituido por Dios. Entonces, si Dios creó el matrimonio, dice la palabra que hay cosas difíciles de entender que se ven claramente a través de las cosas creadas. Y si uno presta atención, se va a dar cuenta que en Génesis 2, 23, la Biblia comienza el desenlace del ser humano a través de un matrimonio. Y si uno se va a Apocalipsis capítulo 21, 3, o sea, al final de la Biblia, se va a encontrar que la Biblia termina esta historia de la etapa con un matrimonio también. ¿Qué dice capítulo 21, 2? Dice, y vi a la santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Efesios capítulo 5, versículo 31. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer? Porque une estos dos conceptos. Nata, ¿lo querés leer, por favor? Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y sigue. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Ahí va. El relato de Génesis no es casualidad, no es meramente ilustrativo. Relata algo que espiritualmente es muy profundo. Y es que Cristo y la Iglesia son uno. La Biblia constantemente habla de que en Cristo nosotros tenemos todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. En Cristo nosotros somos uno. Y esto es llamativo porque este concepto está presente siempre. Hay un versículo en Juan 3:29, por ejemplo, que es cuando Juan presenta a Jesús como el novio. Dice,
Es el novio que se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría, dice Juan el Bautista acerca de Jesús. En otro momento Jesús habla de los discípulos como si fueran los amigos del novio. Mateo 9:15 dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festeja el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. El contexto era la recriminación de por qué los discípulos no ayunaban. Y él les explica, mirá, son los amigos del novio, no tienen por qué ayunar. Cuando él no esté, sí van a ayunar. Todo el tiempo la Biblia habla de este concepto. A mí no es casualidad. Y ahora sí, pensando en Mateo capítulo 25, que es donde iniciamos este encuentro, yo les quiero comentar cinco partes que tenía el matrimonio en aquel entonces. Esta información yo se las puedo compartir después. Lo tomé de 2 libros creíbles, 2 libros muy buenos. Después se los puedo compartir, no hay ningún problema. Pero cuentan aquellos eruditos de las Escrituras y que pasan mucho más horas que yo estudiando la palabra, de que un matrimonio judío, un matrimonio hebreo, como lo que relata la palabra en capítulo 25 de Mateo y todas estas expresiones, iniciaba siempre con un contrato de matrimonio. Un contrato de matrimonio. ¿Qué era esto? Literalmente un contrato. Era el momento en el cual el novio, aquel que pretendía casarse, caía a la casa del padre del novio y traía dinero, traía regalos y traía vino. Entonces, cuentan las costumbres de la época que cuando veían a un joven que caía con estas cosas a una casa, era obvio lo que venía a buscar. Ya se las venía a venir. Y cuando estos se sentaban a la mesa donde estaba toda la familia, comenzaba una especie de negociación para decir, bueno, ¿cuál es la dote? Porque se acostumbraba a pagar una dote para que esto suceda. Paréntesis, nada que ver, pero el otro día con los chicos de jóvenes encontramos una aplicación que vos te sacás una foto y te dice cuántos camellos valés. Anecdótico nomás, cierro paréntesis, no importa. No es parámetro de nada. Esto se llamaba Shitre Erusim y eran las obligaciones y las condiciones dadas de contrato. Esto era muy interesante porque cuando pasaban estas cosas venía el contrato firmado, establecido. Si el padre aceptaba esta oferta, este pago, esta situación, es ahí cuando hacían entrar a la novia, o hasta ese momento futura novia, con la cara, con un velo, porque no se la veía hasta ese entonces. Y todo cerraba el momento del contrato, este primer encuentro, cuando si se aceptaban las partes, se bebía, se vertía el vino, se tomaba el vino, se brindaba. Y para cerrar el encuentro y el momento, esto simbólico, cuando de la misma copa tomaba el novio y la novia. Ahora, esto, llevándolo a lo que a nosotros nos concierne, esto es sumamente interesante porque Jesús pagó un precio por su iglesia. Jesús vino a pagar un precio. Y uno dice la cruz, pero fue mucho más que la cruz. Fue el pago de la justicia divina por todos nuestros pecados. No fue una situación gratuita, no se le hizo tan fácil como los matrimonios se hace tan fácil hoy en día. Había que pagar. Y ese contrato, ese compromiso fue ejecutado, sucedió. Sucedió. Y eso no termina ahí porque junto con el contrato del matrimonio venía la segunda etapa, que era la ceremonia de compromiso. Estaba todo ahí muy cerquita. Había un regalo y rápidamente les voy a pedir ayuda para buscar algunos versículos que nos conectan con esta situación. No los vamos a profundizar
Uno es Génesis 34:12, si alguien lo tiene, Éxodo 22:17 y 1 Samuel 18:25. Pasamos del contrato a la ceremonia de compromiso, lo que después nuestra cultura lo cambió al anillo de compromiso, ¿no? ¿Quién tiene, por favor, Génesis 34:12? Que es este regalo para sellar el compromiso que existía y que se cerró. ¿Quién tiene Génesis 34 que lo pueda leer? Lo pueden leer de la pantalla. No nos vamos a meter, ese es un momento en el cual un príncipe comete un grave error, una violación a una de las hijas de Jacob. Entonces cuando él se da, no se da cuenta, le exigen, lo confrontan, dice, por favor díganme lo que tengo que pagar, lo que sea, yo lo pago, y después, sucede una estrategia de Jacob y sus hijos, y desenlace es largo, no es feliz. Pero era eso, ¿no? Queremos cerrar el compromiso, hagamos el regalo. ¿Quién tiene Éxodo 22:17? Este texto es muy divertido, o sea, ya van a ver por qué. Éxodo 22:17. Aun si el padre señala que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. Claro, la ley dice que el código de alianza decía de que si un joven seducía a una chica y pretendía casarse, entonces iniciaba todo este proceso que les estoy contando, y el padre se negaba a que el matrimonio suceda, la plata se la tenía que dar igual. Así que Oscar levanta. Claro. Y el que anterior. O sea que tenía que igual quedarse con el pago de la dote. Vamos uno más. 1 Samuel 18:25. Y dijo Saúl, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre juicio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Poco excéntrica el pedido de la dote de Saúl, pero nos ayuda a pensar también cómo uno puede tomar decisiones desde el enojo y desde la envidia y pedir a veces cosas absurdas, ¿no? Cuando uno hace un pedido y una transacción en base al enojo, en base a los celos, en base a muchas cosas más. Ahora, lo que yo quería llegar al punto es que este segundo paso, que se llama la ceremonia de compromiso, lo vemos en toda la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 14, y ahí sí nos toca a nosotros. Efesios 1:14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y a la alianza. ¿Alguien tiene la versión de las Américas o la Reina Valera para leer 1:14? Efesios 1:14. Esa palabra arras, que la traduce en la NTV que leí yo como garantía, es un término jurídico que justamente habla de eso, de una garantía, de un adelanto, de algo que nos va a asegurar que va a suceder lo que va a suceder. Eso sucedía en la ceremonia de compromiso. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros. Las arras de nuestra herencia, la garantía de que
somos la novia como iglesia, es el Espíritu Santo. No solo hubo un pago, que fue lo que Jesús hizo en la cruz al Padre para que nosotros seamos una novia, sino que las arras y la garantía es el Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Ya está asegurado esto. No hay nada por suceder, bueno, sí hay cosas por suceder, pero no hay nada que ya no sea hecho y ya sea concreto con cada uno de nosotros. Esto es precioso. El concepto arras de nuestra herencia es esa garantía asegurada de que el novio ya hizo todo lo que había que hacer para que esto avance. Vamos un poquito más. El tercer paso, y es lo que nos introduce al capítulo 25 de esta parábola, es el tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque cuando el contrato se cerraba, la familia estaba alegre, va a haber un casamiento, se brinda, se hace el compromiso, que es ese regalo. Comenzaba un tiempo de ahí en adelante hasta casarse, hasta lo que nosotros conocemos como la ceremonia. Los novios no se veían, estaban lejos. Cada uno se iba por su lado. Entre ellos no había ningún tipo de contacto más que algunos amigos que eran los que estaban en el medio, oficiando de amigos intencionalmente para hacer la comunicación. Pero no se veían más. Se alejaban. Cada uno volvía a su casa y solo el padre era el que conocía el día del banquete. ¿Qué hacían en ese tiempo en el medio? Simple. El novio tenía la responsabilidad de volver a su casa y construir la casa, el cuarto o el lugar donde va a vivir con su familia, con su esposa. ¿Y qué hacía la novia? Era un tiempo de preparación antes del matrimonio. Esto podía durar poco tiempo, algunos dicen que duraba más o menos 12 meses. Era un tiempo indeterminado que solamente lo podía conocer el padre. Pero era un tiempo de acción, de movimiento. Era un tiempo donde cada uno tenía su responsabilidad y era la etapa previa a la ceremonia. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Juan 14:2? Juan 14:2 dice, en la versión de las Américas, dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. No es casualidad que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, igual que hacía el novio en aquel entonces. Y no es casualidad que la Biblia lo explique muchas veces. Incluso yo leí rápidamente a Esther. ¿Recuerdan en el libro de Esther? Cuenta cómo la reina Esther estuvo 12 meses preparándose antes de estar con su esposo, ¿no? 12 meses, 6 tiempos de mirra, 6 tiempos de aceite, perfumes, todo un tiempo de preparación, todo un momento. Apocalipsis 19:8 dice, Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Efesios 5:27 dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Es un tiempo de preparación. Ahora, ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros, la novia. Es un tiempo de preparación. Y era un tiempo tan serio, era un tiempo tan importante, que en esa etapa, ese tiempo que dure, cualquier infidelidad, la ley de Moisés incluso la mencionaba como si fuera adulterio. O sea, no estaban juntos, pero ya estaban casados.
¿Se entiende? No estamos juntos con el Señor todavía, pero ya somos la novia. Y nos tenemos que estar preparando para eso, para el mejor encuentro con nuestro Señor. Para lo que viene después, que no quiero spoilear, pero son las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo estamos preparando nuestros vestidos que representan las acciones tejidas, dice Apocalipsis, con las acciones justas de los santos? Y yo me acordé rápidamente, como para seguir uniendo versículos que se me venían a la mente. En Mateo 22 también hay una explicación del reino de los cielos, que es un banquete que prepara el Padre para el Hijo. Y en el versículo 12 hay un versículo que yo nunca lo terminaba de cerrar y dice, después de que rehúsan la oferta del novio para el banquete, dice, entren, salgan, fuércenlos a entrar, a que vengan y festejen. Dicen que se encuentran con una persona que no tenía la ropa apropiada. Dice así, y le dijo, versículo 12 del capítulo 22 de Mateo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. La representación es esta. Aquello que nos viste, aquello que nos prepara para el novio, es el Espíritu Santo, son las arras de nuestra herencia. Por eso, en esta parábola, aquel que no tenía el vestido adecuado para estar en el lugar, no podía estar ahí. ¿El Espíritu Santo está morando en tu vida? ¿El Espíritu Santo te viste? ¿El Espíritu Santo te lleva a tener una vida pura, santa, vestidos limpios, intachables, una conducta ejemplar para recibir al novio? Ahí está nuestro desafío, porque yo dije, bueno, tengo que por más de que uno se lo tome en serio, ir más a fondo con esta forma de vida. Una vida que se esté preparando para recibir a su Señor. Porque todas las cosas están dadas. Y vamos a pasar al cuarto paso, después de que, bueno, ya se hizo el contrato, después de que ya se acordó, después de que ya se brindó y se cerró el acuerdo, se firmaron las partes, se hizo el regalo, se pactó, ya se entregó todo, se separaron, cada uno estaba por su lado esperando el momento indicado, el novio preparando el hogar, armando el lugar, la novia preparándose. Dice que llega en la noche, llega el momento de la ceremonia. En aquel entonces el padre entonces da la orden y cuando comienza la noche hay un proceso festivo en todo el pueblo. La costumbre dice que 30 minutos antes de la medianoche todos los invitados ya estaban desde horas antes en la casa de la novia, festejando ese día, compartiendo, ya viviendo un ambiente hermoso y alegre y feliz, y hasta que llega el novio a la casa de la novia, acompañado por sus familiares y amigos, y comienza todo un movimiento que iba desde esa casa, la casa de la novia, con el novio que llegó, hasta la casa del padre, que era donde se iba a celebrar la ceremonia. En ese momento es que están los amigos del novio, es un concepto que ya les comenté que Jesús mencionó, que Juan también mencionó, y comienza todo un proceso, una caravana en la noche, las luces encendidas, las velas y las lámparas de aceite, todos preparados para comenzar con la alegría, con el festejo, con los amigos del novio y la novia, hasta ir a la boda, al lugar, al banquete, antes del banquete, a la ceremonia. Rápidamente, alguien que busque Cantares 3:11. Porque la costumbre del velo que se utiliza hoy en día es una costumbre que viene de esta época. El velo, se utilizaba un velo
que a veces los usaban incluso los dos, o coronas. Y fíjense qué hermosa la expresión de Cantares 3:11. Alguien que lo pueda leer, por favor, en voz alta. Salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda, el día más feliz de su vida. ¿Se entiende el contexto, no? Salgan, está llegando el novio. En este caso, presentado Jesús a través de la representación del rey Salomón. El día más feliz de su vida. Yo me imagino si esta expresión de Jesús es el día más feliz de su vida, cuando venga a buscar a su novia, los venga a buscar a ustedes, nos venga a buscar a nosotros. Isaías 61:10, alguien que lo pueda leer también, por favor. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermoso versículo, ¿no? Ezequiel 16:12 dice lo siguiente. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. La corona era como el velo, o sea, el velo y la corona sobre tu cabeza. Son todas expresiones que nos hablan de lo mismo, de este momento especial que es el cuarto paso, que es la ceremonia. Cuando todo eso pasaba, era lo que nos explica Mateo 25. Claro, era la procesión del novio con su familia a la casa de la novia para la ceremonia. ¿Y qué pasó en esa parábola? Algunas se quedaron dormidas. O sea, estaba larga la fiesta. Y no estaban despiertas. Se tuvieron que quedar afuera. Dicho sea de paso, es muy interesante ese detalle que da de que las negligentes, las necias le piden aceite a las sabias y le dicen, no te puedo dar, porque me quedaría yo sin aceite, vos te quedarías sin aceite. O sea, entre paréntesis, una pregunta que me hice yo y una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo están con el tema de los límites? Porque la Biblia nos enseña a trabajar los límites de nuestra vida. ¿Y ya a quiénes llama sabias? Aquellas personas, en este caso puntual, que dicen que no. Cierro paréntesis. Seguimos. Ese momento es especial. Y ese es el momento que la iglesia entendemos que está viviendo ahora. El novio viene. Y viene pronto. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Pero va a suceder. Ahora, qué triste sería que llegue a buscarnos hoy a la noche, mañana mañana a la mañana o cuando fuese, y no tengamos ni aceite en nuestras lámparas, no estemos atentos, nos hayamos quedado dormidos y nuestras vestiduras estén inadecuadas. Esa es la actitud que tenemos que tener para el día a día. Que tengamos una semana en la cual el Espíritu Santo, que es el símbolo del aceite, esté encendido en nuestras vidas. Que compartamos a Cristo, que hablemos de Cristo, que fluyan de nosotros obras de justicia, amabilidad, fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia. Eso es estar despierto. Que trabajemos por la iglesia, que no estemos preocupados por otras cosas que el Señor nos va a dar, pero que estemos distraídos en cualquier otra cosa. Y llegue el novio y no estemos como corresponde. Eso sería triste. Por eso incluso el apóstol dice en un momento,
algunos hasta se van a encontrar con Cristo, pero se van a alejar, o sea, avergonzados. Qué feo es cuando te llegan a tu casa. Vieron, esto ya no sucede mucho, y si a usted le pasa, le pido disculpas, no es intencional, pero hay gente grande que va a las casas sin avisar y todavía sigue visitando sin avisar. Y uno está con las pantuflas. Yo tenía unas pantuflas esas que son como animalitos. O cuando llega ya no pasa, pero cuando llegaba el sodero a la mañana a despertarte y vos tenías que salir a darle la soda y estaba así nomás. Qué triste sería que eso pase cuando venga el Rey, cuando venga el Señor de señores. Por eso nuestra vida tiene que estar atenta, nuestra vida tiene que estar ferviente, nuestra vida tiene que estar enfocada en Cristo. Vamos a cerrar ya. Se nos fue la hora, les pido disculpas, pero el último paso del casamiento era el banquete. Una vez que llegaba el novio con la familia, estaban todos ya en la casa del padre de la novia, estaba la ceremonia, la alegría, recién ahí se sacaban el velo, recién ahí se veían, se consumía el matrimonio y después de eso comenzaba una ceremonia, una fiesta, una alegría. Dicen que los judíos son muy buenos para eso. Yo nunca fui a una fiesta judía, pero dicen que tienen mucha alegría, deben haber sido mendocinos. Y incluso el capítulo 45 de Salmos habla de este momento. No lo vamos a leer ahora. Léalo en su casa, le hablo mañana a la mañana, pero habla de este momento de ceremonia, de alegría, de mucha alegría. Y Apocalipsis 19:6, vamos a leerlo juntos para ver cuándo llega este momento, cuándo va a llegar este momento, ¿sí? Capítulo 19, versículo 6 al versículo 9, dice de la siguiente manera: Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas de mar o el estruendo de un potente trueno que decía: Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le concedió vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Pronto vienen las bodas. Todavía no estamos de fiesta, pero pronto vamos a estar de fiesta. Yo quiero invitarte en esta noche, y ya para terminar, tengo mucho más para compartir, pero yo creo que esto es suficiente y bastante iluminador. De más está decir que tenemos muchas responsabilidades siendo la novia del Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos en ese proceso. Ya fuimos comprados, ya fuimos adquiridos. Ya tenemos el sello, las arras. Ya es un contrato que no se vuelve atrás. Hermoso, preparado para nosotros. Y es precioso pensar de que nosotros somos la novia comprometida, amada, sustentada, cuidada. Y no importa cuál es nuestro pasado, eres amado por Jesucristo. Sos el objeto de su amor. Somos el objeto del amor de Jesús. Todas sus miradas, todos sus pensamientos, es una manera de decirlo, no es mucho más grande lo que yo puedo expresar, pero están depositados en nosotros.
en sus hijos, en su novia. Está preparando el lugar. Yo le puedo asegurar que, bueno, en el buen sentido de la palabra, Jesús está ansioso porque nos pueda tener, pueda volver. ¿Cuándo será el momento? Y el Padre lo sabe. Pero nuestra responsabilidad ante la venida de Jesús, ante este compromiso precioso, es esperarlo de la mejor manera posible. La Biblia habla mucho de esto, habla de la fragancia, habla de que nuestra adoración sea una fragancia, habla de cómo tenemos que cuidar a nuestros hermanos, porque son la iglesia, son la novia de Jesús. Habla de cómo nosotros nos tenemos que preparar y ya algo hablamos. Yo quiero desafiarte a que ante la venida de Jesús, la pronta venida de Jesús, seamos esa novia que se está preparando. Que el tiempo de esos 12 meses que estuvo Esther, entre toda su preparación, que da la Biblia, aceite, perfumes, parezca chico comparado con cómo te estás preparando vos para su venida. Y que puede suceder mañana, puede suceder ahora. Por lo tanto, te recomiendo de que tus vestidos, de que tus ofrendas, de que todas aquellas obras de justicia estén adornadas a la hora de llegarnos ante Él. Vieron que hay grupos que cuando hacen algún logro se bordan los logros, ¿no? Como los Scouts y varios más, que nosotros lleguemos bordados de obras de justicia para nuestro Señor. Y que esas obras sean obras verdaderas, no heno, hojarasca, aquellas cosas que nacen de la carne, sino solamente del Espíritu, ¿sí? Oramos para terminar y cerrar este momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser una novia preparada de la mejor manera, de la manera adecuada, como corresponde recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Señor, es increíble cómo puedes amarnos, cómo puedes adoptarnos, pero la Biblia habla de eso, habla incluso en Ruth de cómo alguien que no tenía nada que ver fue recibida como novia, fue aceptada, fue preparada y el Espíritu Santo ya fue pactado, ya está en nosotros, ya es la garantía de la herencia que vamos a tener junto a Jesucristo, solamente por estar en Jesús, no por merecerlo. Por eso, incendia nuestros corazones y nuestra mente para que podamos estar preparados para tu venida, Señor. Vestidos limpios, obras de justicia, fruto del Espíritu Santo que desborde en nuestra vida y que estemos con las lámparas encendidas de aceite para recibir al novio cuando llegue y cuando nos venga a buscar. Anhelamos tu venida, anhelamos llegar a ese momento. Gracias porque hay esperanza en las bodas del Cordero, porque hay esperanza viviendo en Jesucristo, hay esperanza en la eternidad y te pedimos, Señor, que bendigas nuestros corazones y que nos ayudes a meditar todo aquello que compartimos en esta noche. Gracias por tu iglesia, gracias por estar acá y te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén.